breve palabra de bienvenidas. Quisiera saludar a todos los participantes, saludar y agradecer a Marcela Sepúlveda, nuestra colega, por su participación en nuestro 20º seminario de investigación en antropología contemporánea. Marcela es arqueóloga, por lo tanto vamos a escuchar algo sumamente interesante hoy día, y dejo la palabra a Hugo Iquehara, que va a presentarnos la colega. Muchas gracias a todos y adelante. Hola a todos, buenas tardes. El día de hoy tenemos a la doctora Marcela Sepúlveda, quien recientemente se ha incorporado como profesora asociada en nuestra universidad. Y ella es arqueóloga de la Universidad de Chile y doctora por la Facultad de Historia del Arte y Arqueología de la Universidad de París I. Sus investigaciones se han centrado en el estudio del arte prehispánico desde una aproximación contextual en un rango amplio de sociedades. Estos intereses han liderar y colaborar en numerosos proyectos de investigación en Chile, Perú y Argentina. Marcela además utiliza una perspectiva interdisciplinaria con un fuerte componente arqueométrico, la caracterización física-química de los materiales. Producto de este interés, coeditó en el 2018 el libro Arqueometría, Estudios Analíticos de Materiales Arqueológicos. Entre sus proyectos recientes está coeditando con Mark Altendorfer y Eduardo Neves la Oxford Handbook of South American Archaeology. El día de hoy, Marcela nos presentará su trabajo en Colores en los Andes, aproximación interdisciplinaria para una arqueología del arte. Marcela. Hola, buenas tardes. Voy a compartir la pantalla. No soy la pro todavía de esto. Ahí. No, espérenme. Estoy compartiendo. Espérenme, de verdad que me complica este tema. No, todavía no. Ahí sí. Ya. Creo que hay una persona que tiene su micrófono abierto. El profe que está bien. Es solo para... Por favor, porque se están acoplando. Muchas gracias. Bueno, agradecer la invitación a este seminario de la escuela. Para mí es un honor y una primicia en realidad, porque es mi primera presentación en la Escuela de Antropología de la Universidad Católica, a la que me acabo de incorporar. Agradezco a Gio por la organización y a Javiera por su coordinación y el enlace, digamos, con todos ustedes. Lo que vamos a presentar hoy es una reflexión sostenida en realidad en base a distintas investigaciones y resultados obtenidos a lo largo de ya casi 20 años de investigación, principalmente en el norte de Chile, pero como mencionó Hugo, en distintas regiones del país, pero también en el marco de cooperaciones internacionales en Perú y Argentina, por ejemplo. Y si bien mi trabajo se situó inicialmente en el estudio del arte prehispánico y en particular el arte rupestre, estos distintos trabajos y resultados me han llevado, digamos, con el tiempo a desarrollar una reflexión que va más enfocada a lo que hoy día, o lo que hemos llamado arqueología del color. Y entonces les voy a presentar parte de estos resultados, pero antes de ellos quiero introducirles un poco en el tema para que entiendan en lo que me voy a enfocar. Les puse para iniciar este poema de Gabriela Mistral, llamada La Ronda de los Colores, porque básicamente para recordar que el color está en nuestro entorno, se percibe, emociona, y el color es un tema que ha sido abordado y se encuentra presente, digamos, en distintas disciplinas, pero también saberes tan variados como, bueno, acá vemos la poesía, pero la literatura, la psicología, el arte, la estética, la química, la física, por supuesto, pero también la antropología y la arqueología, quizás en menor medida, porque como veremos, en la mayoría de los trabajos donde se aborda el tema del color, en general se suele considerar como un aspecto meramente estético o quizás secundario de las expresiones artísticas de las sociedades pasadas que estudiamos. Pero el uso de materias colorantes en realidad resulta tan significativo que hoy evidencias tan antiguas del Paleolítico han llevado incluso a sostener y a sustentar el debate, por ejemplo, relacionado con el surgimiento de comportamientos simbólicos en los homínidos, y así tenemos hoy día cada vez más artículos que dan cuenta y evidencias de el uso cada vez más temprano, digamos,
de fragmentos de ocre, restos de pigmento o pinturas en contextos paleolíticos en África y en Europa. Es común reconocer el uso de materias colorantes como parte de las ofrendas funerarias también, como en Sungir, en contexto paleolítico superior, y puse este ejemplo abajo de la Reina Roja de Palenque, porque si bien estamos hablando de época maya, digamos, en Mesoamérica, nos muestra, les quise graficar en el fondo que este uso de pigmento además es algo que ha permanecido en el tiempo, y tenemos contextos tan lejanos como el paleolítico y la sociedad maya, que presentan usos o contextos que son bastante similares. Desde el Paleolítico el uso de materias colorantes se atestigua no solo en su expresión monócroma, sino tenemos evidencias de policromía que contribuyen, digamos, a la realización de escenas complejas y motivos geométricos con múltiples colores y tonalidades, como son acá los ejemplos conocidos de Lascaux, que han sido ampliamente analizados. Y esa policromía en realidad es muy interesante porque también se ha sostenido y se ha desarrollado en el tiempo con ejemplos tan evidentes como los que conocemos, por ejemplo, hoy en Egipto, en Italia, en Mesoamérica o en Perú, donde tenemos acá unas paletas de colores mucho más amplias y que demuestran además conocimiento y práctica cada vez más sofisticada, en algunos casos con el desarrollo de pinturas incluso que llamamos sintéticas, y que muestran una gran sofisticación técnica y saberes dignos de una química antigua. Acá un ejemplo, por ejemplo, de las famosas paletas de colores que encontramos en Egipto y que muestran de alguna manera los materiales y la riqueza, ¿cierto?, de la paleta que se emplearon en esas regiones. Pero el color también se encuentra presente, por ejemplo, en muchos estudios etnográficos, donde se demuestra el uso de pigmento en sociedades donde se observa como pintura corporal, y usada no solo en actividades, digamos, propias de la vida cotidiana, sino en el marco de ceremonias, ritos de paso, ritos funerarios, entre otros. Pero también tenemos información en esos escritos sobre, por ejemplo, el uso y preparación de estos colores, y también las cualidades o propiedades que tienen esos colores. Y sabemos, por ejemplo, que en algunos materiales tienen acción de, por ejemplo, repelentes, son usados como antibacterianos, y demuestran de alguna manera que hay conocimiento no solamente sobre las propiedades, digamos, estéticas o el cambio, digamos, de color que se puede aplicar sobre una determinada superficie, sino sobre propiedades también del orden como farmacológica, mezclado a veces o creado solo, o a veces mezclado a otros elementos orgánicos, como con plantas, grasas u otros, que muestran en el fondo también preparaciones sofisticadas. Y también hay evidencia sobre tierras o pigmentos, o sea, pigmentos o tierras de colores comestibles que también presentan propiedades particulares, digamos, a través de su consumo. Y de eso hay muchos relatos, por ejemplo, etnográficos en Bolivia, por ejemplo. El color es un tema que en verdad ha generado tal preocupación que desde la antigüedad encontramos diferentes relatos que se preocupan, digamos, de esta materia, de este tema, y van a intentar en el fondo clasificar, explicar y generar diferentes formas de ordenar los colores que por lo menos se definían en esa época. Lo interesante es que desde la antigüedad también tenemos varias referencias que no solo muestran la importancia del significado o de la necesidad de clasificar el color, sino también de la preparación y particularidades de los materiales empleados para la producción de estos colores en pinturas murales, pero también en otros usos sobre el cuerpo y otros soportes, empleando conocimientos tan diversos provenientes como de la psicología, la astronomía, las ciencias naturales, de la química, entre otros. Dando un salto en el tiempo, acá, digamos, llegamos al siglo de las luces. Quiero hacer referencia a dos trabajos que también han sido importantes para lo que es el estudio del color, que son el debate que se genera entre Newton y Goethe. Pero sin entrar en las particularidades de estos dos trabajos, lo que quiero rescatar acá es que abordan aspectos diferentes, como la relación luz-óptica, porque en el fondo para Newton el color no existe, sino que es luz, y para Goethe en el fondo él le va a dar mucho más énfasis al tema de la percepción, a la conducta humana, a la dimensión subjetiva de la percepción del color. Lo que quiero rescatar de estos dos trabajos, porque no puedo hoy día, digamos, hacer una revisión en el tiempo más específica y más detenida de cómo ha sido esta comprensión del color, lo interesante es que desde esta época ha primado de alguna forma una visión más desmaterializada del color,
que ha sido la que ha primado en general en los estudios etnográficos, lingüísticos o la antropología en general, en los estudios abocados justamente al uso del color, a la percepción del color, a la definición en términos de lenguaje del color, de las categorías existentes, e incluso algunos estudios como el de Berlin y Kay, que son muy significativos porque han tratado de establecer una relación entre el color y el lenguaje en términos de categorías universales, y han incluso ofrecieron una forma de ordenar, digamos, a las sociedades en estadios culturales según la cantidad o el tipo de color que manejaran. Entonces lo interesante es que esta visión desmaterializada que se impone de alguna forma a partir del siglo XVIII va a llevar que la mayoría de los trabajos abordan el estudio del color a través del lenguaje, por ejemplo, el uso del color en determinadas ceremonias o contextos, y también la comprensión o estudio del color para entender cómo contribuye o forma parte de nuestra comprensión y modelamiento del mundo. Pero más allá de esta visión desmaterializada, de la interpretación del significado del color o de su simbolismo, una de las cosas que nosotros hemos tratado, digamos, de ir enfocando, y que un poco viene de esta ilustración que les muestro aquí, ha sido entender el color también, no solamente en sus propiedades como visuales, estéticas, sino como material colorante. Y ahí, en el fondo, esto nos ha llevado a reflexionar sobre sus propiedades y cómo estas propiedades pueden modificar el aspecto visual o la coloración de otros materiales, mediante procesos tan variados como pintados, tinción u otros. Entonces, para nosotros, y acá quiero mostrar en fondo esta imagen, porque acá vemos a la persona pintando, entonces vemos a una persona, vemos los gestos, vemos la paleta de colores que tiene, atrás vemos una persona que está preparando las pinturas, y en el fondo lo que vemos acá es que hay una serie de conocimientos, prácticas, gestos, secuencias tecnológicas relacionados con la utilización del color o de los colores, y que también van relacionados con las decisiones en términos de qué materiales uso para representar en relación a la producción de la imagen. Entonces, para nosotros, finalmente, nuestro trabajo es abocado a el estudio como del color en términos de su materialidad, entendiendo que en el fondo detrás del color se reúnen unas complejas relaciones entre materiales, pero también aspectos económicos, sociales, simbólicos, tecnológicos, y que se combinan dimensiones materiales por un lado, pero también inmateriales, relacionados con los saberes y conocimientos involucrados en el uso de estos materiales, desde su obtención, en el fondo saber dónde puedo obtener estos materiales, pasando por distintas etapas y decisiones y saberes relacionados con la preparación, y finalmente con el uso, consumo, porque en el fondo el color puede ser el mismo en distintos soportes, pero la preparación puede ser distinta, justamente adaptándose o condicionándose un poco a los soportes que voy a pintar. Más allá de los aspectos estéticos, entonces entendemos que hay saberes, prácticas relacionadas con el color, sus materiales, sus propiedades, sus cualidades, y que además una de las cosas que quiero rescatar del color como materialidad es la capacidad que tiene de poder adaptarse a diferentes, no solo soportes, contextos, sino que el material mismo ofrece una particularidad que es su versatilidad de forma, porque veremos que en distintos contextos que estamos estudiando en Chile o que hemos estudiado antes, encontramos restos de pigmento o color, materia colorante, en polvo, como fragmento, pero también se le puede emplear en forma sólida o también disuelto en soluciones líquidas, en estado bruto o calentado, y que muestra finalmente una gama infinita de posibilidades y de formas de uso del color. Cuando empecé mi trabajo, la verdad es que inicialmente partí por un estudio del arte rupestre bastante clásica, abocada al estudio de los motivos en el espacio, en su soporte, pero fue a raíz del doctorado que tempranamente partió la inquietud por conocer más, no solamente de la secuencia relacionada con la producción de la imagen, sino también con la secuencia de producción de los materiales que permiten finalmente la realización de estas imágenes. Y ahí, bueno, partimos inicialmente porque fue una cosa muy exploratoria en el marco del doctorado, pero que sin embargo determinó mucho de mi quehacer posterior, que fue adentrarme y empezar en lo que fue el análisis físico-químico de materiales y en particular de pigmentos. Lo interesante es que a partir de ahí, tempranamente me empecé a dar cuenta que si uno observa en los contextos
de estudio, es común encontrar otros materiales que también presentan el uso de color o de materias colorantes, como es la cerámica, como es, por ejemplo, objetos de madera, óseo, algodón o fibra vegetal. Parte de estos objetos, de hecho, los estamos estudiando hoy, porque ha sido, también mis trabajos iniciales se enfocaron en sociedades estrictamente ubicadas en tierras interiores, pero progresivamente nos hemos dado cuenta que en realidad el color es un tema que trasciende a los grupos de valles o de tierras altas, se sitúa también en muchos contextos y objetos de grupos o sociedades costeras, como vamos a ver, y bueno, de hecho vamos a ver que es parte de lo que sustenta el Fondesit que estamos desarrollando actualmente. Tenemos también, a medida que hemos ido revisando colecciones, una serie de contenedores, como ven, de madera, de distintas formas, pero también conchas, o bolsitas de cuero, de vejiga, tubos de hueso, y en realidad, a medida que hemos ido avanzando en el estudio y revisión de colecciones, se nos ha abierto una gran variedad de soportes que sirven no solamente para contener, sino para almacenar, pero sobre todo también para circular, trasladar, que hablan en fondo también de intercambio, de la posibilidad de planificar también algunos de esos usos posteriores. Bueno, y ha sido bastante interesante analizar y estudiar estos objetos. Encontramos pigmentos procesados también, así, en diversos contextos, y además de objetos, digamos, que emplean un solo color, tenemos casos excepcionales, bastante significativos, de policromía en cuero y madera, que aparecen muchos de ellos nombrados en la literatura, pero de los cuales hasta ahora la verdad sabemos muy poco en términos del estudio mismo del color como soporte, pero también de la preparación de esta, y en el fondo cómo se gesta esta policromía. Lo interesante es que a medida que hemos avanzado lo mismo en estudio de colecciones, nos hemos dado cuenta que esta policromía en realidad es mucho más amplia de lo que esperábamos, y la encontramos, por ejemplo, en estos astiles de flecha, que es bastante relevante porque en el fondo es un tema que ya había sido mencionado por autores como Lacham, Oyarzún, Mosny u otros, pero de los cuales también sabemos poco en términos del tipo de colores que usan, los símbolos que están representando, y nos abre también la pregunta, ¿no?, de por qué estos objetos en particular tienen este tipo, o sea, esta como inversión, digamos, de colores tan significativa. Entonces, bueno, ahí son preguntas que estamos abocados a trabajar actualmente. Tenemos también otros casos bastante poco usuales, pero que también existen, digamos, algunos objetos en colecciones, como son las máscaras de madera, las cuales en fondo el color está muy degradado, pero que hemos logrado con técnicas digitales hoy día de procesamiento de imagen revelar y analizar, y además nos abre otros aspectos de preguntas relacionados con el color en ceremonias, rituales, pero también en las pinturas corporales, que es otro tema que estamos abocados a trabajar. Y acá un ejemplo de estos dos postes, uno de Chacance y uno que describe Genius Bird en Chiu Chiu, que muestran estos postes de madera que estaban, digamos, en distintas localidades y que podrían justamente hacernos pensar sobre temas de manifestar identidades, roles, género, temas que, por ejemplo, también se pueden abordar del estudio del color, pero que han sido poco analizados. Y el gran mundo del color también refiere a los textiles, que hemos trabajado solo de forma tangencial hasta ahora, un poco para hacer el contrapunto entre este mundo inorgánico, que son los pigmentos, y los teñidos o los tintes que son empleados comúnmente en la textilería. Entonces lo que hemos ido definiendo en el tiempo finalmente ha sido abordar una arqueología del color como una aproximación interdisciplinaria y comparada, y que implica finalmente todos estos procesos de trabajo que no tengo hoy tiempo de describir más en detalles, pero un gran eje relacionado con lo que hemos llamado tecnología del color, que implica la reconstitución de la paleta cromática, el estudio de las materias primas y su proveniencia, la secuencia de producción y la explotación minera, que es un tema que estamos trabajando actualmente, con una serie de ciencias y de disciplinas que están contribuyendo a este gran tema, entendiendo también la necesidad de enfocar un poco más la etnomineralogía y la relación entre humanos, sociedades y minerales. Y lo otro ha sido, en el fondo, todo el análisis arqueológico y la mirada antropológica sobre el color para
entendiendo que también el color se debe entender en su interpretación contextual, a través del uso y el consumo del color a la práctica social, el significado, las funciones variadas, y una cosa que nos atañe particularmente ha sido entender el color en las relaciones de intercambio e interacciones sociales entre diferentes entidades. Para eso lo que hemos hecho ha sido, entre otras, digamos, entre el uso de fuentes etnohistóricas, etnográficas, información arqueológica, ha sido también desarrollar una serie y aplicar una serie de técnicas de análisis que en particular hemos enfocado desde, bueno, diversas, pero porque en el fondo cada técnica nos va resolviendo o va aportando información para determinadas preguntas, no es que todas las preguntas se pueden resolver con una sola técnica, y hemos también enfatizado el uso de técnicas portátiles o no destructivas o lo mínimamente invasivas para de alguna forma también contribuir a la preservación de los materiales que estamos estudiando, que ha sido uno de los grandes desafíos como metodológicos que hemos implementado. Y entonces, ahora les voy a presentar algunos ejemplos que hemos ido trabajando en el tiempo. Uno de ellos, porque el color, una de las cosas que les dije que me ha interesado es entender y reconstituir la paleta cromática, pero también ver cómo son los cambios, las permanencias en el tiempo, en qué contextos de uso y cuáles son las formas de consumo, digamos, que ocurren en torno a este color. Y acá les muestro un ejemplo que es de un caso particular que estudiamos en este grupo Chinchorro, que es una sociedad cazadores-pescadores arcaica del sur del Perú y el norte de Chile, y fue que pudimos evidenciar, por ejemplo, en este caso, la presencia de múltiples superposiciones y capas de colores de distintas preparaciones, lo cual nos muestra que finalmente lo que estamos observando en la momia izquierda, al eje su izquierda, es la última capa o la última decoración que ocurrió en ese cuerpo, pero que hubieron otros motivos y otras preparaciones subyacentes, lo cual habla también de su implicación en los ritos, en los cultos a la muerte. Y otra cosa que observamos también que fue interesante en su momento fue identificar materiales que provienen algunos de fuentes ubicadas a más de 5.000 metros, y nos obligó a pensar de alguna manera hipótesis sobre las formas de obtención o eventuales interacciones con grupos de tierras altas que estarían, digamos, viviendo más cerca de esas fuentes. Otro de los temas que también hemos trabajado y en los que hemos, digamos, continuamente aportado ha sido la identificación de estas pinturas verdes y azules, que es algo bastante inusual para el arte rupestre en el mundo en general, pero que también de los cuales también hemos encontrado restos en bolsitas de cuero, en algunos depositados como ofrenda en algunos contextos de la región de Antofagasta, por ejemplo. Y lo interesante es que esta identificación de pinturas a base de minerales de cobre, que además tiene poco correlato en las regiones cercanas, salvo algunos casos que hoy se están identificando en Perú, la verdad es que nos remite a comparar esto, por ejemplo, a algunas paletas que se están alcanzando en Egipto o en otras partes del mundo, lo cual resulta bastante interesante para entender también los conocimientos sobre los materiales que tuvieron estas sociedades prehispánicas del desierto de Atacama. Más relevante fue el poder discutir además las implicancias de esta producción de pinturas azules y verdes y de pigmento en relación finalmente a lo que es la extracción minera del cobre, que la minería del cobre es un gran tema, digamos, para la arqueología del norte de Chile y del noroeste argentino, bueno, de otras regiones también, pero acá ha habido bastante trabajo, pero enfocado esencialmente a la explotación minera del cobre entendida para la metalurgia y para la producción lapidaria. Entonces, el identificar pigmento y pintura nos obligó de alguna manera a reflexionar sobre cómo se insertaba esa producción en la secuencia de producción del mineral, desde la explotación hasta su uso en pintura. Más interesante el resultado, que en el marco de otros trabajos también que hemos desarrollado con colegas argentinos, es que la identificación de esas pinturas de cobre, por ejemplo, es algo que permanece en el tiempo hasta tiempos coloniales, y que finalmente estas prácticas y saberes que se identifican en tiempos prehispánicos fueron trascendentales también para el arte colonial, con la introducción evidentemente de nuevas tecnologías hispanas, pero con perseverancias de alguna manera tecnológicas prehispánicca, que agrega un elemento más para la comprensión también de todo lo que es el estudio iconográfico y de las composiciones
grandes pinturas murales. Partiendo desde un enfoque comparativo, otras cosas que hemos, y por eso hemos ido ampliando también las colaboraciones hacia otras regiones fuera de Chile, ha sido, como hemos estado trabajando más últimamente, lo que son los periodos prehispánicos tardíos, desde el periodo Inca, incluso previo, intermedio tardío, nos llevó a poder desarrollar esta colaboración con los colegas del Museo Arqueológico de Pachacamac, y en este santuario, que es el principal santuario, digamos, de Inca, de la costa central del Perú, hay un montón de evidencias de pinturas murales en distintos sectores y monumentos del sitio, y lo interesante es que estamos todavía en proceso, digamos, de analizar distintos sectores para comparar en el fondo cuáles son las paletas cromáticas que se desarrollaron en distintos momentos, a saber si es que hubo permanencias o cambio en el tiempo, pero lo más significativo ha sido, por ejemplo, poder evidenciar, como en este caso, la gran cantidad de superposiciones y repintados en algunos edificios, que no voy a describir acá en detalle, pero como ven, implica no solamente un cambio de color, sino un cambio de significado, un cambio de los motivos seguramente que se representaron, y lo que estamos tratando de entender finalmente es cómo eso también va contribuyendo a las prácticas simbólicas y rituales que se desarrollaron en este gran santuario a lo largo del tiempo. En el marco de esta colaboración, un trabajo interesante también que desarrollamos fue el poder analizar in situ, con técnica no destructiva y no invasiva, microtrazas de pigmentos que quedaban en este famoso ídolo de Pachacamac, y lo interesante es que este ídolo, que hoy aparece como un gran monolito, digamos, de madera, que está tallado en casi todo su entorno, pero en la parte media y superior, habían referencias de que habían trazas de pintura rojas que habían sido interpretadas como posible sangre en el marco de ceremonias o rituales que se desarrollarían en el sitio, pero lo interesante es que pudimos identificar en realidad que habían 3 colores, y pudimos caracterizar el rojo e identificarlo como cinario, lo cual abrió también toda una serie de interpretaciones, desde el empleo también de fuentes etnohistóricas que dan bastante evidencia para la época inca, por ejemplo, sobre el uso de esos materiales como pinturas faciales por parte de Guerrero, por parte de la élite, el aprovisionamiento y el origen de estos materiales. Entonces, bueno, en definitiva lo que quisimos acá, aparte de mostrar las posibilidades, digamos, de analizar el color acá, es mostrar que este ídolo fue polícromo, y evidentemente cambia entonces todo el ritual y la ceremonia, digamos, relacionadas en torno a este gran icono en el sitio. Lo interesante es que estos mismos materiales los encontramos en el norte de Chile, en otros contextos, y de ahí en el fondo la interesante como comparación que podemos hacer entre lo que estamos identificando en el norte de Chile, por ejemplo, y en estas regiones de Perú. Pero más allá, una de las cosas que también nos ha interesado es, más allá de su uso y consumo en soporte, es que uno de los temas que ha sido escasamente abordado en la arqueología andina en general es entender finalmente, bueno, ¿y de dónde vienen estos pigmentos? ¿Cómo eran obtenidos? ¿Cómo se explotaban? Y el año 2013, después de un hallazgo, tras un hallazgo realizado por Francisco Gallardo en el marco de un proyecto Fondes que estaba desarrollando, fuimos a excavar este sitio que llamamos Mina El Cóndor, y inusualmente encontramos una cosa bien poco usual, que fue encontrar la mina, pero también estructuras residenciales, bueno, temporales, pero una serie y un panel de arte rupestre, pero además una serie de elementos relacionados con el procesamiento de este pigmento, lo cual nos permitió de alguna manera evidenciar secuencias de producción que raramente podemos analizar y comprender. Y esto nos llevó a revisar fuentes históricas y a sustentar el proyecto Fondesit que estamos desarrollando actualmente. Acá les dejo 2 citas, una de Guevara y de Arce, que habla que en el norte se barnizan las vasijas de color rojo con la tierra llamada colo, que abunda en la costa, a donde venían a buscarla por cambio de especie los indígenas del interior, diluida en agua, etcétera, etcétera, y habla de su preparación.
Y otra cita que habla que los changos de la costa se internaron en las serranías de Huacate, el actual departamento del Loa, para extraer de la alcaparrosa la pintura roja, que resulta después de su calcinación una especie de betún con que badurnaban las balsas de cuero. Entonces, a partir de lo que fue el hallazgo en la mina del Cóndor y estas dos citas, empezamos a desarrollar una serie de prospecciones en terreno, pero también a partir de inspecciones de imágenes satelitales, y empezamos a ver este tipo de evidencia, las que fuimos a reconocer en sitio, y empezamos a identificar una serie de piques o de lugares de extracción de lo que ven unos manchones rojos, unos manchones blancos, algunos sitios con una extensión de más de cientos de piques, y pudimos ver algunos que habían sido expuestos por sondajes mineros actuales, y pudimos ver, por ejemplo, y encontrar una serie de elementos en superficie o asociados acá a estos contextos que muestran también todo el instrumental minero empleado para la extracción de este mineral. Entonces ha sido bien interesante porque estamos en eso ahora, entendiendo un poco cómo funcionan estos distintos sistemas de extracción, que además resultaron ser contemporáneos, y para entender también esto que decía la cita, o sea, cómo el pigmento y el color finalmente puede contribuir a entender las interacciones y dinámicas sociales que ocurren en este momento, que para nosotros ahora se restringe más o menos a lo que es el 1000 al 1450 después de Cristo, en el desierto de Atacama, en particular en la región de Antofagasta. Y para terminar, porque en realidad es mucha información la que traté de resumir, es que hay que pensar entonces que el color, más allá de su dimensión inmaterial, o sea, como les dije, participa también contiene finalmente una compleja red de relaciones que participan finalmente de la producción del color, y es que el color finalmente, como dice Newton, es luz, y como es luz, es tiempo, y por ende también nos puede permitir abordar temas tan inmateriales como son las concepciones del tiempo, un aspecto que por ahí estamos tratando de reflexionar y que esperamos poder desarrollar más a futuro, y cómo quizás la paleta polícroma nos podría llevar a reflexionar sobre estas diferentes concepciones del tiempo que tuvieron distintas sociedades a lo largo de su historia y en distintas regiones. Y finalmente quise poner esta imagen final abajo, porque ha sido uno de los grandes temas recientes respecto del color, y cómo en Grecia, ¿cierto?, hemos pasado del mito de una Grecia blanca, ¿cierto?, a una producción arquitectónica y escultórica que en realidad siempre fue polícroma, y que evidentemente ha llevado a entender e interpretar las sociedades desde otra forma, porque ya no tenemos esta cosa tan pura, tan blanca y tan idealizada que se tenía de Grecia, y obviamente implica también entender finalmente cómo participaba el color de las diferentes, de la política, pero también de todo el simbolismo en esta sociedad, y es un poco también lo que queremos llevar finalmente a desarrollar con todos los trabajos que estamos desarrollando, que hemos realizado, finalmente entender cuál es dónde se inserta el color, finalmente cómo contribuye a la visión también de mundo que tuvieron estas sociedades, y entender que el desierto, por ejemplo, de Atacama, no fue tan como lo vemos hoy, ¿no? Como algo que parece monócromo, pero donde la luz finalmente nos hace contrastar mucho las laderas, hay diferentes tonalidades a lo largo del día, y bueno, en el fondo todas estas producciones materiales relacionadas con el color también finalmente contribuyeron a dar vida a este desierto. Y aquí síntesis, porque algo que se me olvidó mencionar es que en realidad este trabajo ha sido producto de una serie de colaboraciones y cooperación con distintas instituciones, colegas y amigos en distintas partes del mundo, y con los que seguimos trabajando y de los cuales he aprendido muchísimo, y finalmente lo que estamos desarrollando hoy no sería posible sin todos ellos también. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Marcela. Vamos a dar paso a unas preguntas. Dado que no queda mucho tiempo para el seminario, voy a colocar el correo de Marcela en el chat. Por si alguien quiere hacer más preguntas luego, pueden escribir directamente a ella. Ya.
Luis Condori pregunta, para las razones polícromas que cubren alguna vasija del estilo Paracas de la costa sur del Perú, se conoce el uso de orines de reptil como mordiente o fijador. ¿Podría darnos algunos detalles sobre el uso de este acompañante de color? ¿Se conoce el uso de otros fluidos similares en la combinación de pigmentos? Ese es un temazo que salió hace muy poco tiempo justamente para el caso Paracas, y yo creo que es algo que es mucho más común, pero que no se ha evidenciado en otros soportes, y creo que, por ejemplo, podríamos tener ciertas sorpresas para la pintura mural en ciertos periodos, y sí tenemos evidencia de otro uso de aglutinante finalmente, porque lo que está permitiendo es mejorar las propiedades plásticas del color para aplicarlo sobre distintos soportes, y es, por ejemplo, resinas de cactus, grasas animales, o sea, hay evidencia. Lo que pasa es que por ahí cuesta más identificarlos, son más sensibles al paso del tiempo, se degradan de formas complejas, entonces no es siempre fácil poder identificarlos. Pero es muy interesante el trabajo que están desarrollando justamente en la zona Paracas, y yo creo que es cosa de ampliarlo hacia otras zonas, y no me cae duda que vamos a encontrar cosas similares en otras regiones también. Hugo, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, Virginia, sigue adelante. Hola Marcela, gracias por Hola. la charla. Tengo dos preguntas. Una, porque han hecho etnografía ahí en el norte para ver desde dónde vienen estos pigmentos, pero también cómo se preparan, porque yo hace mucho tiempo traté de hacer etnografía con señoras de Colchane para el tinte de los textiles, y tenían una serie de recetas súper complicadas, y yo creo que prácticamente se perdieron. Esto yo lo hice como hace 10 años, ¿no? No sé si han hecho ese trabajo. Y otra pregunta tiene que ver con el color rojo, que hasta el día de hoy es súper simbólico, y también se ve mucho en las paletas precolombinas. ¿Tendrá que ver con como una noción simbólica de este color, o tendrá que ver más bien con la disponibilidad que hay de estos pigmentos rojos como tú mostrabas? ¿Cómo lo ves tú eso? O sea, el pigmento rojo de por sí, siempre digo que es lo más común de hallar, porque son óxidos de hierro básicamente, y el óxido de hierro es casi 80% de la corteza terrestre. Entonces, la gran dificultad de esto, por lo mismo, es poder hallar las fuentes exactas de dónde proviene un rojo. Es como un desafío no menor, digamos. Yo creo que es lo más común, pero también hay decisiones respecto del uso del color rojo, ¿eh? O sea, puede estar disponible y no lo usas, puede no estar y tener que ir a buscarlo muy lejos, o sea, hay como muchas opciones también sobre cómo se usa. Respecto al significado, yo creo que un poco si uno revisa la literatura en el mundo, es difícil pensar que hay un significado universal, y tengo la sensación de que también varía a lo largo del tiempo, entre distintas sociedades. Por ejemplo, los textiles mismos, si uno observa los rojos en el intermedio tardío pre-inca, ¿cierto? Entre lo que es Arica, por ejemplo, o el sur del Perú, versus lo que se observa en Tarapacá, o contemporáneamente en San Pedro de Atacama, no son los mismos rojos, y acá las expertas en textiles me podrían confirmar, pero las paletas cromáticas igual son distintas. Entonces hay decisiones, digamos, culturales de qué rojo, por ejemplo. Respecto a las preparaciones en textiles, son súper complejas, hay mucha variabilidad, y como yo he dicho, un poco no desanimada, al contrario, para animar a la gente, es que esto implica un trabajo de largo aliento, o sea, como tú dices, botánica, arqueobotánicas, etnografía, mucha química, mucha experimentación, réplica, envejecimiento para ver cómo se degrada a lo largo del tiempo. Esto implica, es un programa de estudios en sí, por eso yo lo digo, cuando me metí en textiles me meto así como tangencialmente, porque es muy, muy, muy complejo. Y además, como mi lógica ha sido tratar de ser lo menos invasiva y no tener que sacarle un pedazo al textil, etcétera, también por ahí los métodos disponibles muchas veces acá nos limitan de alguna manera, o sea, o me limitan a poder emprender más análisis. Entonces, partimos y ahí nos quedamos, digamos, con los textiles. Estamos ahora tratando de sacar 2 trabajos sobre algunos resultados para la región de Tarapacá en particular, y Arica, pero ha sido un tema complejo de depurar, además en términos analíticos. Pero sí, es un temazo. Gracias, Virginia. Emiliano Malga pregunta,
en el caso de los azules, ¿llegaron a usar turquesa en polvo como pigmento en Chile antiguo? Hasta ahora no lo hemos identificado, y tengo una primicia, muy primicia, es que acabamos de identificar por primera vez lapislázuli, pero es algo muy inédito, hasta ahora un caso único, y estamos tratando justamente de precisar, porque lo identificamos como polvo de color en un envase, en un contenedor, pero no tenemos hasta ahora claridad sobre su uso. Entonces, otro tema. Pero turquesa no, no, malaquita, tacamita, otro tipo de cobre, pero no, no turquesa. Sí tenemos cuentas de turquesa, ¿no? En algunos collares o ofrendas, pero... Yo tengo un comentario pregunta. En el caso de los pigmentos para madera, textiles o incluso para arquitectura, se puede asumir que el color que uno encuentra en la naturaleza es el color que va a quedar finalmente en la superficie, ¿no es cierto? Pues, a No veces, necesariamente. no necesariamente. Pero en el caso de cerámica es más complicado, porque a veces con la cocción cambia el color completamente, ¿no es cierto? A veces todo, uno puede pintar de plomo, amarillo, y termina todo rojo. No, no es verdad. Entonces implica un camino distinto la adquisición de conocimiento para encontrar los pigmentos para la cerámica que encontrar los pigmentos para otro tipo de materiales. ¿Qué Sí, opinas? ¿Cuál es la pero relación que hay entre ellos? yo creo que por lo mismo es porque miramos así. O sea, yo lo que he tratado de mostrar en el fondo es que, claro, yo partía del arte rupestre, pero finalmente el color estaba en muchos soportes. Y en el fondo uno, si quiere entender el color en la cerámica, o sea, no puede entender eso fuera de lo que es la cocción y el calentamiento y las temperaturas, y eso nos lleva a otra dimensión, como son los metales. Y entonces yo creo que hay que entender muchas innovaciones tecnológicas también de formas muy entrelazadas y no es que solamente me aboco a esto para la cerámica, o sea, algunos ensayos y errores que ocurren en otros soportes ocurren y sirven para finalmente otros. Y lo mismo pasó con los textiles, o sea, los textiles de fibra vegetal más antigua se pintan con pigmentos inorgánicos, minerales, pero finalmente esos mismos minerales pueden ser usados después como mordiente para contribuir a mejorar las adhesiones de los colorantes o tintes en los textiles. O sea, eh, por ahí por eso digo, no, es bueno pensar esto en el tiempo y muchas veces también mirar hacia otras tecnologías. Y claro, eso obliga a uno a estudio el color, estudio la pared, el soporte, los rocas, la cerámica, el metal y así. Creo que es porque nos encasillamos mucho, pero si uno empieza a mirar, de verdad que aparecen innovaciones o conocimientos tecnológicos que son significativos, que provienen de otros ámbitos y que se pueden aplicar acá, por ejemplo, la cerámica. Gracias. Pablo Cañarte pregunta, ¿el cinabrio identificado en las momias incas del Cerro Esmeralda por Arriaza se han podido trazar en cuanto a su posible origen? O sea, se pregunta si ha sido posible trazar el origen. Habría que preguntarle a Bernardo y su equipo. No sé si ellos emprendieron análisis traza o isotópicos algunos, pero en rigor sí se podría hacer. Hay bases de datos ya bastante significativas, avanzadas por colegas, por Richard Berger y su equipo, por ejemplo, y otros, que ya permitirían contrastar eso, como un poco lo que íbamos a hacer en Pachacamac también. O sea, ya existen esas referenciales para poder hacer ese tipo de análisis e interpretación. Se podría hacer. Pero bueno, de todas maneras, cuando uno mira la cartografía, o sea, no tenemos cinabrio hasta ahora identificado, por ejemplo, acá al norte de Chile, y todas las fuentes remiten básicamente a algún territorio en Perú, digamos, altamente probable que venga de allá, en un contexto inca, altamente ceremonial, o sea, el inca vehicula y circula pigmento a largas distancias. Y así como ellos vehiculan también, por ejemplo, tenemos fuentes históricas que hablan de que el desierto de Atacama, y en particular la región de Antofagasta, mucha explotación minera iba hacia la producción de polvos de colores, y hay unas referencias que ha trabajado muy bien Gabriela Siracusano, y que hablan justamente de cómo se pagaba tributo y circulaba desde esta región del Loa, por ejemplo, hacia Potosí, alimentando incluso en época colonial todo lo que es el arte colonial y así, bla, bla, bla. O sea, muchas cosas eh, que se mueve, digamos, y el color es parte también de, por eso un poco reflexionar sobre eso, ¿no? El intercambio, la circulación, y cómo participa
distintas prácticas, digamos, entre grupos distintos. Creo que tenemos tiempo para una o dos preguntas extras. ¿Alguien quiere preguntar algo más? Bueno, muchas gracias Marcela por la presentación, fue muy interesante. Y los invitamos a todos al día 4 de noviembre, que va a ser la siguiente charla de seminario y será dictada por Natalia Piccaroni. Muchas gracias, que tengan buenas tardes. Sí, yo agradezco a todos quienes me acompañaron hoy día, porque hay colegas y amigos de muchas partes, de México, Francia, España, Argentina, Perú, etcétera, que siempre nos encontramos en distintos simposios, seminarios abocados a estos temas, así que gracias por volver a compartir. Y a los colegas nuevos que aún no conozco,